Vamos a ver entonces los huesos del cráneo. ¿Ya? Vamos a analizar desde el punto de vista general. En primer lugar, los huesos de la cabeza, ¿sí? Los huesos de la cabeza, en primer lugar, se dividen en huesos del cráneo y huesos de la cara, ¿no? Primero, para empezar. Ahora bien, los huesos del cráneo, el cráneo como tal, se va a encontrar dividido en dos partes. Vamos a tener una primera parte que es como un armazón, ¿sí? Que donde encontramos a la bóveda, ¿no? A esto lo denominamos como la bóveda craneal, ¿sí? Que vendría a ser como un armazón que protege, ¿no es cierto?, estructuras que están en su interior. Básicamente en el interior del cráneo tenemos al encéfalo. ¿Ya? Ok. Y por otro lado tenemos a la base. Ahí está, tenemos también a la base del cráneo. Sucede que en la base del cráneo, entonces se apoya, ¿no? Sobre la base del cráneo, se apoyan los elementos del encéfalo, ¿sí? La base del cráneo a su vez se va a encontrar dividida en pisos. Tenemos piso anterior, piso medio y piso posterior de la base del cráneo, ¿ya? Ahora, hay los siguientes huesos que constituyen al cráneo, ¿sí? 4 de estos huesos van a ser huesos impares y los otros 2 van a ser huesos pares. Vamos a ver cuáles. Tenemos en primer lugar al hueso frontal. Se encuentra en la parte anterior, en la región de la frente. A continuación está el occipital en la parte posterior, en la nuca, llamada también el occipucio, ¿no? El occipital. Y tenemos a estos dos que están en la base del cráneo. Tenemos al etmoides a este nivel, el etmoides, y aquí tenemos al esfenoides, ¿sí? Esfenoides. Entonces, ¿cuántos? 4 hemos dicho, ¿no? Impares. Y los otros 2 son huesos pares. ¿Cuáles? Tenemos a los parietales. Aquí está un parietal y en el otro lado está el otro parietal, ¿no? 2 parietales. Y también tenemos a los temporales. Aquí está un temporal. Este es el temporal izquierdo, ¿no? ¿Sí? Y obviamente hay el otro temporal. 2 temporales. Bien, esos son los huesos del cráneo, ¿ya? Vamos a ir describiendo cada uno de estos. Vamos a comenzar con 3. Primero, hoy día vamos a ver 3. Vamos a ver el frontal, vamos a ver el occipital y vamos a ver también el hueso temporal. Esos 3 vamos a ver hoy día. Y la siguiente clase veremos los siguientes, ¿no? El etmoides, esfenoides y el parietal, ¿ya? Hoy día entonces vemos en primer lugar el frontal. Ahí está el hueso frontal. ¿Por qué se llama frontal? Hemos dicho que es porque está en la región de la frente, ¿no? En la parte anterior, además, frontal, anterior, en la frente, ¿ya? Este hueso frontal va a encontrarse en la siguiente situación anatómica. Su situación anatómica es la siguiente. Está por delante de los parietales, ¿sí? Delante de los parietales. Está encima del macizo facial, de todo el macizo facial, donde encontramos al hueso nasal, al hueso maxilar, al hueso lagrimal, ¿no? Encima del macizo facial, ¿ya? Y se encuentra por delante de los parietales. Esa sería su situación. Ahora, su posición anatómica de este hueso. Esa es la forma que tiene este hueso, ¿no? A este hueso entonces le vamos a reconocer 2 partes. Una parte que va a ser vertical y otra parte que va a ser horizontal. Esta parte vertical tenemos que hacer, colocarla de frente, hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba. Y esta cara, la cara que es convexa, tiene que mirar hacia adelante, ¿ya? Cara convexa hacia adelante. La cara cóncava tiene que mirar hacia atrás, ¿sí? Esta porción horizontal tiene que estar apoyada sobre el plano horizontal, hacia abajo, apoyada sobre el plano horizontal, ¿ya? Y bueno, una vez que ubicamos entonces a este hueso en su posición anatómica, podemos comenzar su descripción. Lógicamente, si lo hemos colocado en su posición anatómica, sabemos que esto va a ser superior, esto va a ser inferior, laterales, esto va a ser anterior o exocraneal y esto va a ser posterior o endocraneal. ¿Por qué se llama endocraneal?
porque esto está en relación con los elementos que están en el interior del cráneo, vale decir con el encéfalo, ¿sí? En cambio, eso está en contacto con las estructuras externas al cráneo, ¿sí? Por eso esto es exocraneal, ¿ya? Ok, ahora vamos a ver, primeramente vamos a explicar esta porción que es la parte vertical, porción vertical del frontal. En la porción vertical del frontal le vamos a describir un borde circunferencial. Este borde circunferencial o borde superior se articula con los dos huesos parietales, constituyendo la sutura frontoparietal. Estamos viendo aquí. Sutura frontoparietal, llamada también sutura coronal, ¿sí? Que une al hueso frontal con los parietales. Entonces se da gracias a ese borde circunferencial, ¿no? Eso en la parte superior. Más abajo se va a articular también con el ala mayor del esfenoides. Y a este nivel va a constituir parte de la fosa temporal. Ahora bien, tenemos en esta cara exocraneal, primeramente hay dos salientes laterales, a ver, ustedes pueden palpar a nivel de la frente. Dos salientes laterales, eminencias o protuberancias frontales. Estas eminencias o protuberancias frontales le van a dar la forma al rostro. Entonces pueden ser más salientes, pueden ser no tan salientes. Todas esas características que va a tener, justamente esto va a dar la forma al rostro, ¿sí? Entonces estamos hablando de las eminencias o protuberancias frontales, ¿ya? Que se van a presentar a este nivel. Por otro lado tenemos hacia abajo de estas, encontramos unos relieves a manera de arcos, ¿sí? Relieves, romos, ¿sí? Elevaciones, ¿no? Como arcos, que tienen forma de arcos. A esto denominamos como los arcos superciliares. Estos arcos superciliares o supraorbitarios están relacionados con la implantación de las cejas. Son justamente así salientes y sobre esa superficie se implanta la ceja, ¿sí? En medio de estos arcos superciliares vamos a encontrar una superficie elevada a la cual denominamos glabela. Este es un punto craniométrico. Este nos ayuda a hacer mediciones del cráneo, principalmente en el recién nacido, que enseguida explicaremos, ¿ya? Entonces tenemos ahí a la glabela, es un punto craniométrico. Por debajo de la glabela, puede también estar dentro de la glabela, encontramos a esta sutura. Se ve ahí, ¿no? Una línea, ¿se acuerdan lo que hemos dicho que era sutura? Entonces justamente se presenta ahí la sutura metópica. Esta sutura metópica o sutura media, esta sutura es un vestigio de la sutura interfrontal que antes existía, porque les digo, antes del nacimiento del embrión, este hueso está formado por dos partes, son dos frontales, y esto se va uniendo, se va fusionando, se osifica y queda uno solo, ¿sí? Y bueno, como queda uno solo como vestigio, como resto, digamos, queda esta sutura, ¿no? La sutura metópica, ¿ya? Entonces también se va a presentar esta estructura a ese nivel, ¿ok? Otra estructura también en esta cara, vamos a tener estas líneas rugosas lateralmente, que son las líneas temporales del frontal. ¿Por qué se llama línea temporal del frontal? Porque sucede que esta línea temporal, ahí está, esta línea temporal del frontal, constituye el límite anterior de la fosa temporal. La fosa temporal se va a formar acá, a expensas del hueso temporal, del ala mayor del esfenoides, del parietal, ¿no? A expensas de todas estas estructuras se forman, y lógicamente una parte también del frontal. Y esta línea temporal del frontal marca el límite anterior de esta fosa temporal, ¿sí? Entonces ahí está la línea temporal del frontal. Eso en relación a esta cara exocraneal. Vamos ahora con la cara endocraneal. En la cara endocraneal de esta superficie, de esta parte vertical o porción vertical o escamosa del frontal, tenemos en la parte media primero un canal o surco. Este canal o surco justamente es el surco del seno venoso sagital superior o seno longitudinal superior.
Es un seno venoso, quiere decir que es una vena envuelta en membranas propias de las meninges, ¿sí? Justamente ese seno venoso hace que en el hueso se marque un canal, ¿no? Se marca un canal, un surco en el hueso, ¿sí? Entonces este canal permite que pueda pasar este seno venoso longitudinal superior, que se inicia, ojo con este seno venoso, se inicia en el frontal, continúa por los parietales y luego termina a la altura del occipital, ¿ya? De esta forma, sagital o longitudinal superior, ¿sí? Entonces ahí está ese canal para este seno venoso longitudinal superior. Hacia abajo, los labios de este canal se van a convertir en una cresta, se unen y forman una cresta. Estamos hablando de la cresta frontal interna. Cresta frontal interna. Esta cresta frontal interna luego remata hacia abajo en un agujero. Este agujero tiene entrada pero no tiene salida. Por eso se denomina agujero o foramen ciego, ¿sí? Agujero o foramen ciego. Ese agujero o foramen ciego sirve para la prolongación de la dura madre. Hay una prolongación de la dura madre que va a ingresar a este foramen ciego, ¿sí? La dura madre es la más externa de las meninges, que son membranas que envuelven a las estructuras del encéfalo, ¿sí? Bien, también en esta cara vamos a encontrar lo siguiente. A los lados de este canal o surco del seno longitudinal superior, estas pequeñas fositas, que es como si hubiéramos pinchado con un alfiler, tenemos a estas fositas que se llaman las fositas de Pacchioni. Estas fositas de Pacchioni tienen relación con las granulaciones subaracnoideas, también elementos pertenecientes a las meninges, ¿sí? Granulaciones subaracnoideas entonces, ¿ya? A los lados de este canal o surco del seno longitudinal superior. Por acá tenemos a la cresta frontal interna y el agujero ciego, ¿no? Ahora, a los lados de esta cresta, lo que era eminencia, ¿no? Por fuera era eminencia frontal, por dentro va a ser fosa frontal, ¿sí? Estas fosas frontales alojan, ¿sí? Contienen al lóbulo frontal del cerebro. Entonces es el lóbulo frontal del cerebro, el cual se va a encontrar sobre estas fosas frontales, ¿sí? A los lados. Bien, ahora vamos con la porción horizontal, también llamada porción orbitonasal. ¿Por qué se llama orbitonasal? Porque está conformando parte de la cavidad orbitaria, como también de la cavidad nasal, ¿no? De la pirámide nasal. Bien, entonces esta porción, vamos a describir, vamos a ir de adelante hacia atrás. Tenemos en la parte media esta primera escotadura que tiene la forma de una C abierta hacia abajo. Estamos hablando de la escotadura nasal. Esta escotadura nasal sirve para la articulación con los huesos propios de la nariz o los huesos nasales, ¿sí? Huesos propios de la nariz o huesos nasales. Esta a su vez hacia atrás se prolonga mediante una espina que tiene una punta aguda. Estamos hablando de la espina nasal del frontal. Esta espina nasal del frontal se va a articular con la lámina perpendicular del etmoides, ¿sí? De manera que a este nivel se forma la pirámide nasal, el dorso de la nariz. ¿De acuerdo? También a los lados de esta escotadura vamos a encontrar este reborde delgado, casi cortante. Estamos hablando del reborde orbitario. Este reborde orbitario va a ser justamente el límite anterior del techo de la cavidad orbital. Este reborde orbitario, a su vez, se va a encontrar interrumpido a este nivel, más o menos en la unión de sus dos tercios externos con su tercio interno. Ahí está. Presenta una escotadura. Se denomina como la escotadura supraorbitaria porque a través de esa escotadura pasan los vasos y nervios supraorbitarios, ¿sí? Tanto de un lado como del otro. Muchas veces la escotadura acá se ve más como escotadura, en cambio acá se ve como un orificio. A veces sucede que el mismo hueso se cierra y le forma un agujero, un conducto, ¿sí? También por este lado tenemos como escotadura, ¿no? ¿Ya? Escotadura supraorbitaria. Ahora, este reborde orbitario
tanto hacia adentro como hacia afuera, se va a prolongar, ¿sí? Se prolonga mediante apófisis salientes, ¿no? Apófisis. Se prolonga hacia adentro para formar la apófisis orbitaria interna. Esta apófisis orbitaria interna se va a articular con la apófisis ascendente del hueso maxilar, como también con el hueso lagrimal. Y hacia afuera se prolonga a través de otra apófisis, que es la apófisis orbitaria externa, también llamada apófisis cigomática, porque esta se articula con el hueso cigomático o hueso malar. Bien, por este otro lado tenemos a las fosas orbitarias, ¿sí? Para ello vamos a irnos a otra gráfica donde lo vamos a ver así, ¿no? Desde abajo. Entonces ahí tenemos a la fosa orbitaria. Esta fosa orbitaria tiene la forma más o menos triangular, base anterior y vértice posterior. En esta vamos a encontrar a su vez dos fositas, una hacia adentro y otra hacia afuera. La que está hacia adentro, esta fosita, se va a denominar como la fosita troclear. ¿Por qué se llama la fosita troclear? Sucede que hay un músculo que es un músculo anexo del globo ocular, que se llama el músculo el músculo oblicuo mayor del ojo. Este músculo oblicuo mayor del ojo, ¿sí? Es un músculo digástrico, ¿se acuerdan? Cuando hemos visto músculos digástricos, ¿cuál es su característica? Tiene dos vientres, ¿no? Y un tendón intermedio. Entonces, este es un músculo digástrico, ¿ya? El músculo oblicuo mayor del ojo. Sucede que este músculo oblicuo mayor presenta su tendón intermedio, el cual llega justamente a esta fosa. Llega a la fosa y hace una reflexión, o sea, como que rebota, ¿no? Hace su reflexión y de ahí recién alcanza al globo ocular. Por eso se denomina polea de reflexión a ese tendón que tiene este músculo, este pequeño músculo. Esa polea de reflexión se apoya sobre la fosita troclear. Como tiene forma de polea, por eso es que le llaman fosita troclear, ¿sí? Entonces, esa se encuentra acá. Y hacia afuera tenemos esta otra, que es la fosa lagrimal. ¿Por qué se llama fosa lagrimal? Porque está sobre esta se va a encontrar la glándula lagrimal. ¿Bien? Ok, ya hemos descrito este reborde orbitario, la escotadura supraorbitaria, apófisis orbitaria externa o cigomática, por acá la apófisis orbitaria interna, y por acá la escotadura nasal, ¿no? Escotadura nasal, la espina nasal del frontal. Y ahora, ¿qué será esto? Aquí tenemos otra escotadura. Esta escotadura tiene la forma de una U abierta hacia atrás, una U abierta hacia atrás. A esta la llamamos escotadura etmoidal. ¿Por qué? Porque justamente esta recibe al etmoides, ¿sí? Recibe al etmoides y se ve de esta manera. Ahí está, ¿sí? Este es el frontal, ¿no? Entonces estamos viendo acá la escotadura etmoidal, como una U abierta hacia atrás. Y ahí está el etmoides, este es el etmoides. Lógicamente en un cráneo más de alguien mayor es como si fuera uno solo, ¿no? No se nota mucho la división porque los huesos se van a ir fusionando, ¿sí? Entonces casi no se nota, pero acá tenemos justamente el etmoides, formando el piso anterior de la base del cráneo, ¿no? Entonces, justamente esta estructura va a recibir al etmoides, ¿ya? Y a los lados de esta escotadura etmoidal vamos a encontrar estos conductos o canales, que son los canales etmoidales anterior y posterior. Estos se van a completar con otros canales que también presentan el etmoides y finalmente se cierran las cerdillas etmoidales para constituir lo que es el seno etmoidal, ¿sí? Y por otro lado también en el frontal se va a presentar lo que es el seno frontal, más pequeño, pero también se presenta. ¿Qué será esto de seno frontal, seno etmoidal? Estos son senos paranasales, ¿sí? ¿Qué son los senos paranasales? Son cavidades neumáticas. ¿Qué es neumático? Que contiene aire, ¿no? Entonces son cavidades neumáticas que contienen aire y van a estar esto en el interior de algunos huesos. ¿De cuáles? Tenemos en el hueso frontal, tenemos en el etmoides, tenemos en el esfenoides y en el maxilar, en los cuatro. Senos paranasales. Estos senos se llaman también paranasales. ¿Por qué?
Porque estos tienen su desembocadura de su conducto en las fosas nasales, ¿ya? Tienen su desembocadura en los senos paranasales. Guardan relación con la vía aérea. Cuando presentamos un resfrío, un problema a nivel de la vía aérea, por ejemplo, una faringitis, muchas veces esa faringitis se convierte también en una sinusitis, ¿no? Un resfrío mal curado se puede convertir en sinusitis, inflamación de los senos paranasales, ¿sí? Entonces, retienen la infección, ayudan a retener la infección en la parte superior para que no pase. Lo que puede pasar es que existe una neumonía, ¿no? Que se afecta en los pulmones. Entonces, para evitar eso, justamente, también los senos paranasales actúan como una barrera, ¿no? Entonces, retienen, contienen la infección y obviamente se enferman, ¿no? Se producen las sinusitis. Otra de las acciones que producen los senos paranasales también es que como son cavidades neumáticas, hace que los huesos sean más livianos, pues también es importante, ¿no? Los huesos del cráneo que están en la parte superior, si fueran estos macizos, pesados, difícil, ¿no? El tema del equilibrio. Entonces, esto también se hace gracias a que tiene esa disminución en su peso, los huesos del cráneo, gracias a estas cavidades neumáticas. Y por otro lado, también funcionan como cajas de resonancia. Cuando emitimos la voz, el timbre de la voz, también interviene como caja de resonancia, ¿no? Los senos paranasales, ¿ya? Ahí está, entonces tenemos justamente esos canales etmoidales anterior-posterior que se van a completar con los que presenta el etmoides. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Hay algún problema? Ya no hay nada. Si pasara algo, por favor, si me salgo de la clase al WhatsApp, me van a escribir en el grupo, ¿ya? Digamos. Vamos a hacer entonces aquí, por último, nos tocaría ver la cara endocraneal de esa porción órbito-nasal, ¿no? Finalmente tenemos esta porción que es la cara endocraneal. En esta cara endocraneal tenemos lo siguiente. Vamos a encontrar esta superficie, como pueden ver ustedes, esta superficie es mamelonada, ¿no? Como rugosa. Justamente son las impresiones digitales que nos va a dejar el lóbulo frontal del cerebro. No nos olvidemos que aquí se apoya, ¿no? El lóbulo frontal en todo esto, ¿sí? El lóbulo frontal del cerebro, como ustedes saben, el cerebro no es liso, ¿no? Nuestro cerebro tiene rugosidades, ¿no? Son las circunvoluciones o los giros, ¿sí? Estas circunvoluciones o giros, entonces, esa característica rugosa hace que se quede la impresión digital marcada en el hueso, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? Importante ahí. Ok, tenemos entonces un repaso. Vamos a ver aquí, cara exocraneal, tenemos a este nivel las eminencias frontales, el borde circunferencial o borde coronal, que forma la sutura coronal, o frontoparietal. También tenemos aquí la línea temporal del frontal. Tenemos a la glabela, tenemos a los arcos superciliares, tenemos a la sutura metópica a este nivel, la escotadura nasal, la apófisis orbitaria interna, apófisis orbitaria externa o cigomática, el reborde orbitario, la escotadura supraorbitaria a este nivel, las fosas orbitarias, ¿no? Dentro de la fosa orbitaria vamos a encontrar a la fosita troclear, a la fosita lagrimal por acá, escotadura etmoidal, tenemos a la espina nasal del frontal, aquí también, espina nasal del frontal, los canales etmoidales, el anterior, posterior, bien, justamente en la base del cráneo, ahí tenemos la articulación entre lo que es el etmoides con el frontal, ¿no? De esta forma recibe el frontal al etmoides, ¿ya? Y aquí se está conformando parte del techo de la cavidad orbitaria gracias a estas fosas orbitarias, ¿sí? Ahí. Se va a articular también esta estructura, se va a articular con el esfenoides, ¿sí? Como también con el etmoides. Ahí. Y aquí conformando lo que es la fosa temporal. Listo, vamos ahora con el siguiente hueso, vamos a ver ahora el occipital. El occipital es el hueso del occipucio, se encuentra en la nuca, de ahí recibe ese nombre, ¿ya? El occipital. Este hueso occipital es, vamos a describir primero su situación anatómica, este se va a encontrar por detrás
de los parietales, ¿no? Detrás de los parietales, detrás del temporal, ¿sí? Y de los parietales. Y también se va a encontrar por detrás del esfenoides. Aquí está el esfenoides y aquí tenemos al occipital. El occipital también va a formar parte muy importante en el piso posterior de la base del cráneo, como también pertenece y participa en la bóveda craneal. Ahora bien, el occipital para su estudio. Primero, la posición anatómica. Cuando tengan a mano un occipital, siempre coloquen hacia adelante esta cara, la cara que presenta esta formación en forma de cruz y las 4 fosas, ¿sí? Esta cara siempre hacia adelante. Esta va a ser su cara endocraneal o anterior o endocraneal, ¿sí? Y también vamos a hacer este agujero magno o agujero occipital, siempre tiene que estar apoyado hacia abajo, sobre el plano horizontal, hacia abajo, el agujero magno. ¿Ya? Entonces esta es su cara anterior o endocraneal, esta va a ser su cara posterior o exocraneal. Vamos a describirlo esto como superior, esto como inferior, ¿no? La apófisis basilar hacia adelante, igual va a ser anterior, en fin. Ahora, ¿cuáles son las partes de este hueso occipital para su estudio? Va a presentar las siguientes partes. Presenta la escama, que es esta parte vertical, toda esta porción que se llama escama del occipital. Presenta el agujero magno. Presenta también las masas laterales, como también la porción basilar, ¿no? Entonces, ¿cuántas porciones? La escama, el agujero, las masas laterales y la porción basilar. 4 porciones podemos mencionar. Vamos a comenzar describiendo lo que es la escama del occipital. Esta escama del occipital, tenemos aquí la cara que es endocraneal. En esta cara endocraneal, o comenzaremos con la cara exocraneal mejor. Vamos con la cara exocraneal. En esta cara exocraneal tenemos lo siguiente. Primero, van a palpar ustedes, palpen a ver en la nuca, la parte más sobresaliente. A ver si encuentran. La parte más saliente de su nuca, ¿sí? ¿Han encontrado? Esa es la protuberancia occipital externa, ¿sí? Esa es su protuberancia occipital externa. Es la parte más saliente que tenemos en la nuca, ¿ya? Esta protuberancia occipital externa, ojo, es muy importante porque aparte de ser un punto craniométrico, porque también se le llama inion, ¿sí? Como punto craniométrico, inion. O simplemente podemos decir protuberancia occipital externa, punto de referencia anatómico, porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, a un recién nacido, al recién nacido se le toma su peso, se le toma su talla, se le ponen sus vacunas, pero también se le hace mediciones del cráneo, importante, ¿sí? Perímetro cefálico, todo recién nacido tiene que ser evaluado su perímetro cefálico. ¿Cómo se hace la medición del perímetro cefálico? Les toca recibir a un recién nacido, tienen que utilizar una cinta métrica, ustedes hacen coincidir la parte más sobresaliente de la nuca donde está la protuberancia occipital externa, hacen coincidir en esa protuberancia occipital externa y después se dirigen hacia lo que es la glabela a este nivel. Entonces vamos hacia la glabela y nos vamos a la protuberancia occipital externa. Hacemos coincidir, rodeamos y ahí tenemos una medida, ¿no? Ese es el perímetro cefálico, ¿sí? Ese perímetro cefálico se aplica a todos los recién nacidos porque si un perímetro cefálico es demasiado grande, puede indicarnos trastornos como, por ejemplo, hidrocefalia, que puede ser resultado de algún proceso, de alguna enfermedad congénita o de algún proceso infeccioso. O también, si es muy pequeño, puede indicarnos microcefalia, que puede ser un trastorno genético. Puede tratarse de una anencefalia, puede ser un trastorno del desarrollo, ¿no? Una situación inclusive incompatible con la vida, ¿sí? Entonces, sumamente importante la medición de este perímetro cefálico. Otra circunstancia donde también se va a recurrir a esto es, por ejemplo, cuando hacemos las disecciones anatómicas, ¿no? Nosotros los forenses, por ejemplo, cuando hacemos las autopsias, necesitamos levantar la bóveda, ¿no? Se levanta la bóveda para poder estudiar, lógicamente, cómo es las características del encéfalo, si hay alguna lesión, si hay hemorragias, etc. Entonces vamos a
hacer el corte justamente tomando en cuenta igual, ¿no? La protuberancia occipital externa hasta la glabela, en ese sentido se hace el corte para que sea fácil de levantar la bóveda del cráneo, ¿no? Lo que se ha hecho seguramente en este caso. Bien, entonces para ello es importante este punto, protuberancia occipital externa. Sucede también que desde la protuberancia occipital externa parten dos líneas que son rugosas, una hacia arriba y otra hacia abajo. Estamos hablando de las líneas nucales, la línea nucal superior y la línea nucal inferior. Estas líneas nucales sirven para inserciones múltiples, ¿no? Varias inserciones tiene de músculos que pertenecen principalmente al dorso, ¿no? Músculos que van desde el dorso, es decir, desde la espalda, hasta la región de la nuca, ¿ya? Entonces van a alcanzar a estas líneas nucales, superior e inferior. También vamos a encontrar por debajo de la protuberancia occipital externa y se presenta esta cresta llamada la cresta occipital externa. Bien. Este borde que es circunferencial, este borde circunferencial de la escama del occipital, se va a articular con los huesos parietales, ¿no? Constituyendo la sutura lambdoidea. Por eso también se le puede llamar como borde lambdoideo, ¿no? Lambdoideo, de lambda, ¿ya? Entonces, sutura lambdoidea o parieto occipital, hacia arriba y hacia abajo también se articula con el hueso temporal, ¿ya? A este nivel. Bien, también vamos a describir ahora, vamos con la cara endocraneal, ahora cara endocraneal de la escama. En la cara endocraneal de la escama, si teníamos aquí protuberancia occipital externa, acá vamos a tener protuberancia occipital interna, ¿sí? También hay un saliente que está justo casi en la parte media. Protuberancia occipital interna, ¿ya? Entonces también se presenta en esta cara endocraneal, esta protuberancia occipital interna. A partir de esta vamos a tener hacia arriba un canal. Este canal corresponde al seno longitudinal superior o seno sagital superior. ¿Se acuerdan que hemos dicho que ese seno comenzaba a nivel del frontal, ¿no? Hemos escrito. Pasa por los parietales y termina a la altura del occipital, ¿sí? Entonces ahí justamente estamos viendo la terminación, ¿no? De ese canal para este seno longitudinal superior o sagital superior, ¿ya? A los lados ahora vamos a tener otros canales o surcos que pertenecen al seno transverso. Canal del seno transverso, entonces, a ambos lados, ¿sí? Canal del seno transverso, otro seno venoso. Debajo de la protuberancia occipital interna encontramos a la cresta occipital interna. Aquí está mal, por favor, van a corregir, ¿no? También, no siempre se basen en lo que está escrito, siempre, por favor, un poco de lógica, ¿no? Esta es la cresta occipital interna, pues lógicamente si está en la cara endocraneal. Cresta occipital interna. Esta cresta occipital interna luego se divide mediante dos labios y delimita aquí a la fosita vermiana. Esta fosita vermiana está ocupada por el vermis del cerebelo, ¿sí? Vermis del cerebelo, esta parte media que presenta el cerebelo. Ahora, sucede que en este punto, donde se encuentra la protuberancia occipital interna, justamente a esa altura, se va a encontrar el confluente venoso o prensa de erófilo. Se llama confluente venoso tortular, o también podemos llamar como la prensa de erófilo. Aquí está escrito erófilo. Resulta ser de la convergencia de las venas. Sabemos que por aquí está pasando una vena, el seno venoso longitudinal superior, y por acá los transversos. Aparte hay otro que está relacionado también a este nivel, ¿no? Que va más hacia las estructuras internas. Entonces, ese es el seno recto. Esta confluencia de todas esas venas se va a dar aquí, a la altura de esta protuberancia, ¿ya? A la cual llamamos el confluente venoso de erófilo, ¿no? Pero se da a la altura de esta protuberancia. O si yo les señalo aquí y les pregunto qué se llama esto, lógicamente esto se llama protuberancia occipital interna, ¿no? Otra cosa es que está relacionada con el otro elemento que hemos descrito. Toda esta formación que tiene forma de cruz, que es cruciforme, nos va a dividir a esta cara en 4 fosas, ¿sí? 2 fosas superiores y 2 fosas inferiores. Estas 2 fosas superiores van a ser las fosas cerebrales. Estas fosas cerebrales están ocupadas por el lóbulo occipital del cerebro, ¿sí? Fosas cerebrales, entonces, ocupadas por el lóbulo occipital del cerebro.
Y hacia abajo tenemos a las fosas cerebelosas. Estas fosas cerebelosas están ocupadas por el lóbulo, por los lóbulos laterales del cerebelo. El cerebelo entonces va a presentar su parte media llamada vermis, que ocupa la fosita vermiana. Y también presenta los lóbulos laterales, los cuales ocupan estas fosas cerebelosas. ¿Sí? Ok, eso entonces en esta cara endocraneal. Ahí tenemos nuevamente estas estructuras ya han sido descritas. ¿Ya? Y acá vamos a hacer un repaso: protuberancia occipital interna, el canal del seno longitudinal superior, canal del seno transverso hacia los lados, fosas cerebrales, las dos superiores, fosas cerebelosas hacia abajo y la fosita vermiana al medio. Vamos a ver ahora lo que son las masas laterales. Las masas laterales, ahí tenemos las masas laterales. En la cara exocraneal vamos a encontrar lo siguiente. Primero, tenemos esta formación, es una superficie articular, es una carilla articular, que se va a denominar cóndilo, ¿ya? Este es el cóndilo del occipital. Este cóndilo del occipital se articula con la primera vértebra de la columna vertebral, que se llama atlas, ¿no? Se articula con el atlas, formando la articulación occipito-atloidea. Entonces, justamente se apoya sobre la cavidad que le va a ofrecer el atlas, ¿no? Formando esa articulación, el cóndilo del occipital. Por otro lado, tenemos tanto detrás del cóndilo como delante del cóndilo, vamos a encontrar unos orificios. Este que está por detrás del cóndilo va a ser el agujero o fosa condilia posterior. Y este que está por delante, el agujero condilio anterior. Está por delante, no está por detrás. Ahora bien, debido a que este que se encuentra por detrás, es un agujero que tiene entrada pero no tiene salida, entonces también puede ser denominada simplemente como fosa condilia. ¿Sí? Fosa condilia posterior, si ustedes quieren. ¿Ya? Y este otro, el que está hacia adelante del cóndilo, este sí tiene entrada y tiene salida. Justamente por eso le han puesto aquí una sonda que estaría representando el paso de una estructura nerviosa. Por este agujero condilio anterior va a pasar el nervio hipogloso. ¿Sí? El nervio hipogloso es el 12º par craneal, 12º par craneal. Pertenece a los nervios craneales. Hemos descrito en la parte del sistema nervioso periférico. Entonces, este nervio hipogloso, que es el 12º par craneal, va a pasar a través de este agujero o conducto condilio anterior. O algunos también lo llaman como conducto del hipogloso. Eso también vale, ¿sí? Vale, ¿ya? También lateralmente a esta formación, lateralmente al cóndilo, encontramos este saliente, que es la apófisis o proceso yugular. Se dirige lateralmente, la apófisis o proceso yugular, ¿sí? Este va a estar relacionado con el agujero rasgado posterior, que justamente se va a delimitar entre este y esta otra arista. A esta la llamamos como arista o proceso intrayugular, ¿sí? Esta arista o proceso intrayugular, junto con la apófisis yugular, más la porción del peñasco del hueso temporal, delimitan aquí al agujero rasgado posterior. Este agujero rasgado posterior, ojo, permite el paso de los siguientes elementos. Tenemos que pasa por ahí la vena yugular interna, pasa el 9º par craneal, que es el nervio glosofaringeo, pasa el 10º par craneal, que es el nervio vago, y pasa el 11º par craneal, que es el nervio espinal o accesorio. Entonces, los nervios craneales 9, 10, 11, más la vena yugular interna, pasan a través de este agujero rasgado posterior, que se ha delimitado gracias a esta apófisis yugular, a la arista intrayugular y obviamente la porción del peñasco del temporal. Por eso ese nombre de yugular, está pasando por este agujero rasgado posterior, la vena yugular interna, ¿sí? Ok. Eso en relación entonces a esta superficie en la parte exocraneal. En la parte endocraneal vamos a ver lo siguiente. Igualmente se identifica lo que es la apófisis yugular, el proceso o arista intrayugular, y se va a marcar ahí por dentro un canal profundo.
Estamos hablando del canal del seno sigmoide o surco del seno sigmoide, el cual también va a pasar por la porción correspondiente del peñasco o por la porción correspondiente del hueso temporal, ¿sí? Entonces pasa también y por esta parte del occipital, ¿no? Cara endocraneal de las masas laterales. También vamos a describir ahora lo que corresponde al agujero magno. Este agujero magno, agujero occipital, esta es justamente la comunicación entre los elementos del encéfalo con los elementos del conducto raquídeo. Este se comunica directamente con el conducto raquídeo. El conducto raquídeo se constituye gracias a los agujeros que presentan cada una de las vértebras, ¿no? Cada vértebra tiene un agujero vertebral igual. Y la unión de estos agujeros forma un conducto. Eso se llama conducto raquídeo. En su interior contiene la médula espinal rodeada de las meninges, vasos y nervios, ¿no? Ahora, vamos a tener qué estructuras pasan por ese agujero magno o agujero occipital. A través de ese va a pasar la prolongación del tallo encefálico, específicamente el bulbo raquídeo o la médula oblonga, la cual luego se va a continuar con la médula espinal, ¿sí? Justamente tenemos el paso entonces del bulbo raquídeo, rodeado obviamente de sus meninges. Y a los lados de este vamos a encontrar a las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales han subido a través de las vértebras, por eso se llaman vertebrales, suben a través de las vértebras y finalmente se introducen por ese agujero magno, ¿ya? Entonces eso en relación al agujero magno. Y ahora vemos la porción basilar. La porción basilar del occipital. Primero tenemos la cara exocraneal. En esta cara exocraneal vamos a encontrar en la parte media un saliente, un tubérculo. Justamente es el tubérculo faríngeo relacionado con la inserción del extremo superior de la faringe, ¿sí? A su vez vamos a describirle una cresta muscular, una cresta sinostósica, bueno, relacionada igualmente con elementos propios musculares de la faringe y el cuello. Bien. Eso en relación a la cara exocraneal. En cambio, en la cara endocraneal vamos a encontrar que se presenta un canal. Podemos denominar como clivus, ¿sí? Clivus, o podemos llamarle también como el canal basilar. Este canal basilar va a dar paso al tronco basilar. ¿Cómo se ha formado el tronco basilar? Las dos arterias vertebrales que han venido por este agujero magno se unen y la unión de las dos arterias vertebrales se denomina tronco basilar. Es una arteria muy importante que pasará por este canal que se ha formado en esta cara endocraneal de la porción basilar, ¿ya? Y luego de esta pues se dirige para formar el polígono arterial de Willis, ¿ya? Que veremos en la clase posterior. También vamos a tener esta otra parte, es una lámina cuadrilátera que presenta la porción basilar del occipital. Esta se va a articular con la cara posterior del cuerpo del esfenoides. Al articularse con la cara posterior del cuerpo del esfenoides, se va a constituir ahí lo que es el piso posterior de la base del cráneo. Aquí está el cuerpo del esfenoides, aquí está la porción basilar del occipital y ahí está la articulación entre estos dos. Bien, vamos a hacer un repaso. Protuberancia occipital interna, canal del seno longitudinal superior, canal del seno transverso. Tenemos la cresta occipital interna, la fosita vermiana, fosas cerebrales, fosas cerebelosas, ¿sí? Por acá la apófisis yugular, el canal del seno sigmoide, la cara anterior de la porción basilar del occipital o de la apófisis basilar del occipital, ¿no? Aquí justamente, que les decía, ¿no? A la altura de la protuberancia occipital interna, ahí tenemos a la confluencia de los senos venosos, llamado confluente venoso torcular o prensa de Girofilo. Confluye el seno venoso longitudinal superior, el seno transverso de un lado o del otro, y el seno recto. Este va a estar en el espesor de la dura madre. Esta dura madre está constituyendo acá la tienda del cerebelo, que es una estructura a manera de tabique, separa al cerebro que está aquí arriba y abajo va a estar el cerebelo, ¿no? En la fosa cerebelosa, donde separa cerebro de cerebelo, ¿no? Tienda del cerebelo se llama. Y este presenta una parte como tabique, que es la hoz del cerebelo, y justamente allí se encuentra este seno recto, ¿sí? Bueno, vamos a llevar con detalle cuando también nos toque este tema, ¿no? Pues, sin embargo, para que se comprenda un poquito, ¿no? Lo que va en relación con los huesos. Justamente aquí el seno longitudinal o sagital superior. Hemos dicho comienza a la altura del hueso frontal
se continúa por los huesos parietales y termina a la altura del hueso occipital, ¿no? En ese confluente venoso, ¿sí? Ahí está confluyendo este seno recto. Vamos a tener al seno transverso, el seno sigmoide. Este seno sigmoide se va a encontrar en la cara endocraneal de la superficie correspondiente al temporal, como también al occipital, ¿sí? Y este es famoso agujero rasgado posterior. Este agujero rasgado posterior se ha formado entre las apófisis yugular y la arista intrayugular pertenecientes al occipital y la parte correspondiente del peñasco del temporal. Este agujero rasgado posterior permite el paso de ¿qué elementos? Vena yugular interna y los pares craneales 9, 10 y 11. Ahora está representado acá ¿qué estructura? Estamos viendo el conducto condilio anterior, llamado también conducto del hipogloso, porque permite el paso del nervio hipogloso, ¿sí? Ok. Y aquí se va a formar el otro. Este es el agujero rasgado anterior, ¿sí? Este se forma en el vértice del peñasco. Ahorita que justo nos toca hablar del hueso temporal, vamos a mencionar esto, ¿sí? En el vértice del peñasco, entonces, no se olviden, agujero rasgado anterior, entre este y el hueso esfenoides, ¿ya? Y ahí sale justamente la arteria carótida interna. Agujero rasgado posterior permite el paso de la arteria carótida interna. Listo, entonces, vamos a terminar con este hueso, con el hueso temporal, ¿sí? Este hueso temporal, ¿por qué se llama hueso temporal? Sucede que se llama hueso temporal porque los anatomistas antiguos vieron que justamente a este nivel, en esta parte, ¿no? Esta parte lateral del cráneo es donde se inicia la aparición de las canas, ¿no? Las canas aparecen primero en esa área. Entonces, por eso lo han llamado como el hueso del tiempo, ¿sí? Indica el paso del tiempo, de los años. Entonces, de ahí el nombre de hueso temporal, ¿ya? Este hueso temporal, ahora, ¿cuál va a ser su situación anatómica? Este se va a encontrar por debajo del hueso parietal, se va a encontrar por detrás del esfenoides del frontal y por delante del occipital, ¿sí? Ahí está el hueso temporal. Este hueso temporal, aparte de formar lo que es la fosa temporal a este nivel, de manera muy importante, contiene en su interior el órgano del oído. El órgano del oído está dentro del hueso temporal, ¿ya? Ahora, este hueso temporal va a presentar las siguientes partes para su estudio, que también tienen un origen embriológico, ¿no? Embriológicamente han habido 4 partes en este hueso, y bueno, de ahí también las partes que tiene para su estudio. ¿Cuáles van a ser? Tenemos esta parte más delgada, que es la escama, esta parte más ancha, gruesa, rugosa, que es la región o la porción mastoidea. Tenemos también a esta parte delgada que cierra el orificio del oído externo, que se llama hueso timpánico. Y finalmente tenemos esta otra parte que es el peñasco. Justamente el peñasco es el que contiene en su interior a todo lo que es el oído. Dentro del peñasco está el oído, ¿sí? El temporal. 4 partes entonces para su estudio. Vamos a colocar en su posición anatómica este hueso. Para colocarlo en su posición anatómica, vamos a decir que esta parte delgada, que es la escama, tenemos que colocarla hacia arriba y hacia adelante, dirigiendo justamente esta apófisis cigomática, que es una saliente en forma de pico. Esto tiene que ir mirando siempre hacia adelante. Lógicamente la porción mastoidea va a estar hacia atrás. También otra referencia que nos puede ayudar es también dirigir esto, ¿no? El peñasco. El peñasco del temporal. Tenemos que hacer que este peñasco siempre mire hacia adelante y hacia adentro. Adelante y adentro, ¿no? Siempre en esa dirección, ¿ya? De manera que vamos a tener todo esto como su cara endocraneal. Esta va a ser toda su cara exocraneal. Y si la vemos por debajo, lo vamos a ver así. Esto también es su cara exocraneal, ¿sí? Visto por debajo. Exocraneal, ¿no? Todo esto va a ser exocraneal. Y todo esto va a ser su cara endocraneal, ¿no? Todo esto hacia adentro, endocraneal. Bien, vamos a ir describiendo cada una de estas partes. Comenzaremos con la escama. Tenemos a la escama del hueso temporal. Vamos a ver primero su cara exocraneal. En la cara exocraneal, esta escama va a presentar primero, esta conforma lo que es la fosa temporal, ahí está. Conforma la fosa temporal. Esta fosa temporal va a estar ocupada por este músculo, por el músculo temporal. Este músculo a su vez va a estar cubierto de esta aponeurosis, que es la aponeurosis temporal.
que cubre al músculo temporal, ¿ya? Y obviamente hay vasos y nervios que también están dentro de esta fosa. Entonces, ocupada esta fosa, ¿no? En esta superficie, ¿ya? Ahora, vamos a identificarle. Esta va a presentar un borde, se va a denominar su borde escamoso, es como un borde cortado en bisel. Este borde se va a articular con el borde escamoso del parietal, constituyendo ahí la sutura parietotemporal o sutura escamosa, por la forma que tiene, ¿sí? Por otro lado, vamos a mencionar también que a partir de la escama, mediante dos raíces, una que es más horizontal, otra que es más oblicua, se genera o se origina esta apófisis. Estamos hablando de la apófisis cigomática. Esta apófisis cigomática se articula con el hueso cigomático o hueso malar, ¿sí? Se articula entonces con este hueso cigomático o hueso malar y forma el arco cigomático. Este arco cigomático, justamente la importancia de este arco cigomático es lo siguiente, miren, forma hacia adelante el arco cigomático con este otro hueso, ¿no? El hueso malar o hueso cigomático. En este arco cigomático vamos a tener en el borde superior del arco cigomático la inserción de esta aponeurosis, la aponeurosis temporal. Y en el borde inferior del arco cigomático tenemos la inserción del músculo macetero. Entonces, borde inferior, inserción del músculo macetero, borde superior, inserción de la aponeurosis temporal, ¿sí? Ahí hemos descrito entonces la escama, como también ahora. Detrás de esta apófisis cigomática encontramos este saliente. A este saliente se le denomina como cóndilo. Este es el cóndilo del temporal. Este forma un saliente que marcaría un límite para una articulación que se va a generar aquí. Estamos hablando de esta articulación, la articulación temporomandibular, abreviada como ATM, ¿no? La articulación temporomandibular. Esta articulación temporomandibular se va a dar entre las siguientes superficies articulares. El cóndilo de la mandíbula, de este hueso, que lo estudiaremos con huesos de la cara, y esta fosa, que es la fosa mandibular. Esta fosa mandibular recibe al cóndilo de la mandíbula. Y se forma ahí la articulación temporomandibular, es una diartrosis, es bastante móvil, permite movimientos de lateralidad, inducción, propulsión, retropulsión, que permiten la masticación, permite también la articulación de la palabra, entre otros, ¿no? Entonces, la fosa mandibular y hacia adelante el cóndilo, este es como si fuera un freno para esta articulación, contiene, digamos, y lo mantiene esto hacia atrás, ¿sí? Cóndilo del temporal, entonces, ¿bien? Ahora, vamos a ver cómo será la cara endocraneal de la escama. La cara endocraneal de la escama, ahí está justamente el borde cortado en bisel, ¿no? Borde escamoso que forma la sutura escamosa. Y por dentro vamos a ver que esta tiene manera de fosa también, ¿no? Es excavada, es cóncava, y esta está relacionada con el lóbulo temporal del cerebro, está ocupada por el lóbulo temporal del cerebro. Las circunvoluciones del lóbulo temporal hace que tenga también estas impresiones digitales, ¿no? O sea, también tiene esta forma, ¿no? ¿Ya? Ahora, en esta cara también vamos a ver este surco vascular. Este surco vascular se inicia en este hueso, en el parietal. Es el surco vascular de la arteria meningia media, pero se prolonga a la cara endocraneal de la escama del temporal. Entonces aquí también hay surco vascular de la arteria meningia media, ¿sí? Obviamente meningia, arteria meningia, quiere decir que es una arteria que va a ¿dónde? A las meninges, ¿no? Entonces da irrigación a las meninges, marca justamente en el hueso un paso, ¿sí? El paso de la arteria meningia media. También vamos a hablar ahora de la porción mastoidea. La porción mastoidea se va a encontrar hacia atrás. En esta porción mastoidea encontramos a la apófisis mastoides. Esa tiene más o menos la forma de una pirámide triangular. Esta apófisis mastoides es rugosa, es bastante rugosa, con base superior y vértice inferior. Esta sirve para la articulación de los siguientes músculos. Tenemos que se inserta acá el músculo esternocleidomastoideo. También se inserta el músculo esplenio de la cabeza, ¿sí? Y el músculo occipital. El músculo occipital o fronto-occipital, que viene aquí su fascículo occipital, también se va a extender hacia esta apófisis mastoides, ¿no? Entonces tenemos esas inserciones, principalmente esos músculos a este nivel.
Vamos a ver que esta, si vemos esta superficie mastoidea desde abajo, vamos a verlo así, ¿no? Aquí está la apófisis mastoides. A este saliente se denomina como la eminencia yuxtamastoidea. Yuxta significa al lado, ¿no? Está entonces esto al lado de la apófisis mastoides. Esta es la eminencia yuxtamastoidea, la cual va a presentar un canal. Se marca ahí el canal para el paso de la arteria occipital, rama de la arteria carótida externa, ¿sí? Paso de la arteria occipital. Por otro lado, entre esta eminencia yuxtamastoidea y la apófisis mastoides, aquí tenemos un profundo surco canal, rugoso. A esto denominamos como la ranura digástrica. En esta ranura digástrica se inserta el vientre posterior del músculo digástrico. El músculo digástrico del cuello, que también va a ser un tema que veremos en este tomo, ¿sí? Ranura digástrica, entonces, para la inserción del vientre posterior del músculo digástrico, ¿ya? Ok, con eso hemos visto entonces la cara exocraneal. ¿Qué hay en la cara endocraneal de esta porción mastoidea? En la cara endocraneal vamos a encontrar de forma muy importante este profundo canal bien marcado, que es el canal del seno sigmoide. Este canal del seno sigmoide, entonces, continuación del que había en la cara endocraneal también, en las masas laterales del occipital, ¿no? Entonces pasa por aquí también, el canal del seno sigmoide. Y vamos a ver un foramen mastoideo. Sabemos que toda la porción mastoidea, ¿no? Esta región no es maciza, ¿no? Hay unas celdillas que se denomina como andromastoideo. En el interior presenta celdillas, ¿sí? Que es un tejido más o menos formado por trabéculas. Y este se comunica con el oído. Se comunica con el oído y puede también producirse lo que son las mastoiditis. Cuando existe una infección en el oído, a veces puede pasar hacia atrás y duele también esa parte, ¿no? En la parte posterior, ¿sí? Lo que se denomina como mastoiditis. Listo. Ahora vamos a ver esto, rapidito, vamos a ver lo que es el hueso timpánico. Tenemos a este hueso timpánico, esta parte de acá. Acá también se ve, aprovecharemos aquí esto, ¿no? Este hueso timpánico, se llama hueso timpánico, hueso timpanal, porque embriológicamente este hueso era un hueso aparte, ¿no? Es una pieza aparte. Este se une con la escama a través de esta fisura, que es la fisura tímpano-escamosa. Y más acá se une también con el peñasco por la fisura petrotimpánica, ¿sí? Sucede que este hueso timpánico cierra hacia abajo lo que es el meato o el orificio del conducto auditivo externo. Entonces aquí tenemos el meato auditivo externo o el orificio auditivo externo cerrado por el hueso timpánico. Este hueso timpánico va a mandar dos prolongaciones. Una que se dirige hacia el conducto faringo-timpánico, que se va a llamar apófisis tubárica, y otra que se dirige hacia lo que es la apófisis estiloides, que es esta de aquí. Se dirige a la apófisis estiloides y se llama apófisis vaginal, ¿no? Esta es la apófisis vaginal y esta es la apófisis tubárica. Lo vamos a volver a ver ahora que estamos viendo peñasco. Listo, entonces pasando ya todo esto, vamos al peñasco, ¿no? Para que puedan comprenderme, he hecho este dibujito porque el peñasco tiene esta forma. El peñasco tiene la forma de una pirámide cuadrangular. Pirámide cuadrangular. Presenta una base, presenta un vértice y presenta cuatro caras, ¿sí? Cuatro caras, porque es una pirámide cuadrangular. Entonces, vamos a verlo de esta forma acá. Su base hacia afuera, donde va a estar el meato auditivo externo, su vértice hacia adentro, se dirige hacia adentro y hacia adelante, su vértice, y presenta cuatro caras. De estas caras, dos caras van a estar hacia arriba y dos caras van a estar hacia abajo, ¿sí? Estas dos caras que están hacia arriba, además, son caras endocraneales. Estas dos caras que están hacia abajo, además, son exocraneales, están hacia afuera, ¿sí? Las caras inferiores son exocraneales. Las caras superiores son endocraneales, ¿sí? Ahora, sucede que estas dos caras que están hacia arriba
Una está hacia adelante y hacia arriba, y la otra está hacia atrás y hacia arriba, ¿sí? Una hacia adelante, la otra hacia atrás. Como están ambas hacia arriba, van a ser superiores, ¿no? Entonces, esta que está hacia adelante y hacia arriba va a ser su cara antero superior. Y esta va a ser su cara póstero superior, porque está mirando hacia atrás y está mirando hacia adelante. ¿Se entiende, no? Antero superior, póstero superior. Y estas otras que son inferiores, que son exocraneales, las dos son inferiores, las dos miran hacia abajo, inferiores. Entonces tenemos una que mira hacia adelante y hacia abajo, la cara antero inferior. Y esta otra que mira hacia atrás y hacia abajo es la cara póstero inferior, ¿no? Todo esto va a ser la cara póstero inferior del peñasco. Todo esto de acá, la cara antero inferior del peñasco. Y acá tenemos a la cara antero superior y la cara póstero superior. Vamos a comenzar a describir cada una de estas caras. Comenzaremos con la cara antero superior del peñasco. Todo esto. En esta cara antero superior del peñasco vamos a describir las siguientes características. Tenemos una primera saliente bien marcada que se llama la eminencia arqueada o eminencia arcuata. Esta se forma gracias a que por dentro, en el hueso por dentro, tenemos al conducto semicircular superior, perteneciente al oído interno, el cual hace un relieve en el hueso y se marca aquí por fuera. Se ve como eminencia arqueada o eminencia arcuata. También vamos a tener a este nivel que se presenta el tegmen timpani o techo del tímpano. Techo del tímpano o tegmen timpani que está en relación con la caja timpánica, oído medio. Por este otro lado, cerca al vértice vamos a encontrar esta fosa, aquí, en primer lugar una fosa, que es la fosa trigeminal, fosa semilunar. Porque esta fosa contiene en su interior al ganglio semilunar, llamado también ganglio trigeminal, ¿sí? Ese ganglio pertenece al nervio trigémino, lleva la función sensitiva del nervio trigémino, que resulta ser el quinto par craneal, ¿sí? Entonces el quinto par craneal, el nervio trigémino, justamente se va a apoyar sobre esta fosa, ¿ya? Por eso podemos llamarla fosa trigeminal, o si ustedes quieren, fosa semilunar, fosita del ganglio de Gasser también, otro nombre que le dan, en fin. Vamos a identificar ahora, justamente relacionado a estas estructuras, por fuera vamos a ver orificios, uno principal y otro accesorio. Tenemos el principal que corresponde al hiato del nervio petroso superficial mayor y el accesorio que es el hiato del nervio petroso superficial menor. Ambos nervios son ramas del nervio facial, que resulta ser el séptimo par craneal, del nervio facial, ¿sí? Séptimo par craneal. Resulta ser que este nervio, el nervio facial, ingresa por este conducto, ahorita lo vamos a mencionar. Ingresa por este y va a tener su propio acueducto en el interior del peñasco. Las ramas, una de las ramas más importantes de este nervio facial justamente son los nervios petrosos, superficiales mayor y menor, que van a salir a través de estos hiatos. Como el nervio está dentro del hueso, entonces aquí se hace un acueducto, ¿no? Una salida para estos nervios, ¿ya? Bien, también vamos a tener ahora la cara póstero superior. En esta cara póstero superior del peñasco, ahora vamos a describirla. Vamos a encontrar algunas estructuras que son importantes. Tenemos, por debajo de la eminencia arqueada o eminencia arcuata, un poco por debajo y por delante encontramos a la fosa subarcuata. También vamos a encontrar a otra fosita que es como si hubiéramos presionado con el dedo pulgar aquí con la uña. Por eso se llama como la fosita subungueal. Fosita subungueal, ¿no? De uña, como si hubiéramos presionado. Ahí se va a ver justamente también el orificio de apertura del acueducto del vestíbulo, ¿no? A ese nivel. Y otra característica más importante en esta cara todavía es esto, ¿no? El meato auditivo interno o el conducto auditivo interno. Justamente el orificio del conducto auditivo interno, ¿sí? Este va a permitir el paso de los siguientes elementos. Ojo, ¿qué elementos pasan a través del meato auditivo interno? Vamos a ver que pasan
el nervio facial, el séptimo par craneal, acompañado del nervio intermediario de Reisberg o nervio glosopalatino. Este nervio acompaña al nervio facial, es como su accesorio y lleva su función sensitiva del nervio facial. ¿Ya? Entonces tenemos ahí el nervio intermediario, el que va a pasar junto con el nervio facial. Por otro lado, también tenemos el paso del octavo par craneal. El octavo par craneal, que es el nervio auditivo o vestíbulo coclear, ¿ya? Acompañando al nervio facial. Y por último tenemos el paso de la arteria laberíntica. Arteria laberíntica, nervio facial, junto con su intermediario, más el nervio vestíbulo coclear, son los elementos entonces que están pasando a través de este meato auditivo interno. ¿Sí? Ok. Eso, por favor, espero hayan tomado nota, es muy importante. Finalmente vamos a ver las dos caras exocraneales, las dos caras inferiores. Comenzamos con esta, que es la cara anteroinferior. En esta cara anteroinferior se describe al hueso timpánico, lo que hemos descrito hace un momento, ¿no? Ahí se encuentra el hueso timpánico. Justamente el hueso timpánico que manda una prolongación hacia lo que es el conducto faringotimpánico, llamada como apófisis tubárica, y manda otra prolongación hacia la apófisis estiloides, llamada también como apófisis vaginal, ¿no? La apófisis vaginal y la apófisis tubárica. Ahora, esta apófisis tubárica se dirige hacia esta parte. Esta porción justamente es un canal músculo tubárico. Este canal representa lo que es el conducto faringotimpánico, conducto de, o llamado también como la trompa de Eustaquio, ¿no? Resulta ser una comunicación entre el oído medio y la nasofaringe. Es por este motivo que cuando ustedes presentan algún resfrío, cuando presentamos algún resfrío, una faringitis, algún proceso nasal, esto puede pasar hacia el oído. Y aparte de estar resfriados, también empezamos a tener otitis, ¿no? Un dolor en el oído, ¿sí? Porque hay inflamación, puede haber infección en el oído medio, ¿no? Debido a esta comunicación que se va a dar a través de este punto, ¿no? El conducto faringotimpánico, ¿sí? Y describimos entonces en esta cara eso, ¿no? Lo que es el hueso timpánico, básicamente, ¿no? La cisura tímpano-escamosa y por aquí la cisura petrotimpánica. Ahora, acá tenemos esta última, que es la cara postero-inferior del peñasco. En esta cara postero-inferior del peñasco describimos lo siguiente. Primero, esta es la apófisis estiloides, ¿no? Tiene la forma de un estilete, por eso se llama estiloides. Entre esta apófisis estiloides y esta apófisis mastoides, tenemos este agujero, que se llama agujero estilo-mastoideo, porque está entre las dos estructuras. Este agujero estilo-mastoideo permite el paso del nervio facial, el nervio facial que ha ingresado por ese meato auditivo interno y que tiene su propio acueducto dentro del hueso del peñasco, su propio conducto tiene, ¿ya? El nervio facial, que se llama acueducto del nervio facial. Este nervio facial luego sale pues a través de este agujero, ¿sí? Sale a través de este agujero para luego dirigirse ¿a dónde? A la cara, por eso se llama nervio facial. Una vez que sale por este, entonces se va a dirigir hacia lo que es, hacia este nivel donde se va a encontrar la glándula parótida, va a tener relación con esta, y se va a dividir en sus ramas terminales que se dirigen a los músculos de la cara, a los músculos cutáneos, por eso es el nombre de nervio facial, ¿sí? Ok, ahí entonces este agujero. También vamos a identificar en esta misma cara, tenemos esta amplia fosa bien marcada, ¿no? Esta es la fosa yugular. Esta fosa yugular recibe al golfo de la vena yugular interna. Resulta ser que todas las venas que hemos visto, esos senos transversos, venoso longitudinal, el seno sigmoide, esos que están en el interior del cráneo, estos confluyen, ¿sí?, hacia una sola vena, que es la vena yugular interna. La vena yugular interna, por eso resulta ser la vena más voluminosa del cuello, ¿sí? Y justamente en el punto donde confluyen todas las venas y se unen para formar a la yugular interna, justamente ese punto se apoya sobre esta fosa. Por eso esta fosa es así amplia, ¿sí? Se va a dar el golfo de la vena yugular interna justamente a este nivel, ¿no? Apoyándose sobre esta fosa
yugular. Ahora aquí tenemos otro agujero también amplio. Este es el agujero externo o el orificio inferior del conducto carotidio. La arteria carótida interna, que es la arteria que da la irrigación a los elementos del encéfalo, ¿sí?, ingresa a través de este agujero, ¿ya? Pasa a través de este agujero, ingresa. De esta manera se va a ir hacia el endocráneo, ¿sí? Ha ingresado a través de ese agujero, que es el orificio inferior del conducto carotidio, que se enmarca dentro del hueso del peñasco también, ¿no? Pero es cortito el conducto, ¿no? Es corto, aquí tiene justamente su salida, que es llamado también como el sifón carotidio, está dentro del vértice del peñasco. Y este, habíamos dicho, este va a delimitar lo que es el agujero rasgado anterior, acá. Aquí tenemos el peñasco, todo esto, ¿no? Vértice del peñasco, aquí justamente, sifón carotidio, y con la porción correspondiente del esfenoide se está delimitando lo que es el agujero rasgado anterior, que permite el paso de ¿quién? De la arteria carótida interna, ¿sí? Justamente ahorita lo que estamos viendo. Luego esta va a venir por acá, va a formar lo que es el seno cavernoso y va a dar ramas, ¿sí?, que se van a unir con el tronco basilar y se forma ahí un circuito arterial, ¿ya?, para dar irrigación a los elementos del encéfalo. Veremos en la siguiente clase eso. Aquí está entonces orificio inferior del conducto carotidio y por acá tenemos el sifón carotidio, ¿sí?, o el orificio interno, si ustedes quieren, del conducto carotidio, y este orificio externo. También vale, ¿ya? Y por último, vamos a ver esto, la apófisis estiloides. Esta apófisis estiloides sirve para la inserción del ramillete estilio. Ramillete estilio, llamado también ramillete de Riolano o ramillete estilio, que va a estar conformado por los siguientes elementos. Presenta 3 músculos y 2 ligamentos. Los 3 músculos van a ser el músculo. Todos empiezan pues con estilo, ¿no ve? Porque vienen desde la apófisis estiloides. Entonces se llama músculo estilo faringio, el músculo estilo gloso y el músculo estilo hioideo, ¿sí? Una forma de acordarse que siempre yo les digo es como en el alfabeto F, G, H. Estilo faringio, desde la apófisis estiloides hasta la faringe. Estilo gloso, de apófisis estiloides hasta la lengua. Estilo hioideo, desde la apófisis estiloides hasta el hueso hioides, ¿no? O sea, por lógica, ¿sí? 3 músculos, entonces, que forman el ramillete estilio o de Riolano. Y al mismo tiempo hay 2 ligamentos, que son el ligamento estilomaxilar y el ligamento estilo hioideo. ¿Ya? Entonces, también esto, por favor, importante, ¿no? Este es ramillete estilio, que se inserta en esta apófisis estiloides. Haciendo un breve repaso, aquí tenemos el cóndilo del temporal, la fosa mandibular, el hueso timpánico, la apófisis mastoides, ranura digástrica, la eminencia yuxtamastoidea, el canal de la arteria occipital, la apófisis cigomática, ¿sí? Acá nuevamente los mismos elementos, todo lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Por acá vamos a ver hueso timpánico, la apófisis tubárica, la apófisis vaginal que se acerca a la apófisis estiloides, la fosa yugular, orificio externo del conducto carotidio, orificio interno del conducto carotidio o también llamado sifón carotidio, fosa mandibular, el cóndilo del temporal, la apófisis cigomática, la apófisis mastoide, ranura digástrica, eminencia yuxtamastoidea, ¿sí? Por acá el hueso timpánico, igualmente con sus prolongaciones, apófisis tubárica, apófisis vaginal, y esto justamente aquí podemos ver ese conducto que les decía, músculo tubárico, ¿no?, que pertenece a la trompa de Eustaquio o conducto faringotimpánico, ¿sí? Acá vemos por dentro este canal del seno sigmoide, ¿sí? Y podemos ver aquí el interior del hueso occipital, ¿sí? Justamente con la confluencia. Este es el confluente venoso torcular o prensa de Herófilo. Seno venoso longitudinal superior, seno transverso, seno recto, ¿sí? Y aquí la confluencia. El seno sigmoide por acá. Y miren esto, justamente ese es el golfo de la vena yugular interna. Es por eso que esta vena yugular interna es la más voluminosa que tenemos en el cuello, ¿sí? Esta forma el paquete vasculonervioso del cuello. Y esta resulta de todas estas venas que están en el interior del cráneo. Todas estas
desembocan en la vena yugular interna. Y aquí este golfo de la vena yugular se apoya sobre la fosa yugular. La vena yugular interna luego se unirá con las otras venas yugulares conformando el tronco venoso brachiocefálico y luego este va a constituir lo que es la vena cava superior, ¿no ven? Y ustedes ya saben, la cava superior luego ¿dónde va? A la aurícula derecha, ¿no? Eso ya lo hemos visto en generalidades. Aquí para hacer un repaso, surco de la arteria meningia media, tenemos las impresiones digitales del lóbulo temporal del cerebro, la eminencia arcuata, tenemos la fosa trigeminal, tenemos por acá el meato auditivo interno, tenemos a la fosa subarcuata por acá, la fosa subungual a este nivel, el canal o surco del seno sigmoide, la apófisis estiloides, ¿sí? El canal del seno sigmoide que se marca entre las dos estructuras. Listo, ya esto lo veremos la siguiente clase.